Esta tarde, ahora seguimos con el tema de la Gran Comisión. Ministerios de Restauración Familiar Jesucristo Vive los saluda. Y aquí su servidora Diana González, con mi pastor Carlos Parga para servirle. Aleluya. Y vamos a entrar ahí en Mateo 28, 18 al 20, si me hace el favor, pastor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa palabra. Vemos la Gran Comisión. Muchos creemos que esta Gran Comisión, pastor, es únicamente para los líderes, para los predicadores, para los evangelistas, y no la tomamos propia para todo creyente, ¿verdad? Sabemos que en cuanto nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos una misión que seguir. Amén. Y eso lo vemos en Mateo 28, 18, lo que acaba de leer nuestro pastor. El mandato es ir y hacer, ¿verdad?, discípulos a todas las naciones. Es cierto que no todos vamos a ir a las naciones a predicar, pero antes de hacerlo, si Dios nos mandaría, sería una preparación de parte de Dios para llegar hasta todas las naciones. Pero antes de, Dios nos prepara para predicarle, ¿verdad, pastor? Sí. A nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro alrededor, donde nosotros nos encontramos, porque muchas veces decimos que queremos ir a las naciones, pero no le predicamos ni le evangelizamos al que tenemos cerca, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo nos conocen en nuestra casa? Nos conocen que somos creyentes, que Amén. Somos discípulos, porque un discípulo dice que es un seguidor de Cristo. Sí. Entonces, si nos llamamos ser seguidores de Cristo, tenemos que dar testimonio a quién estamos siguiendo, Sí. ¿verdad? Sí. Porque los de afuera no van a mirar a Diana, cristiana, si no doy reflejo de, ¿verdad, Sí. pastor? Está como aquel joven que decía: Señor, mándame a China, quiero ir a China. Y después el Señor le habló, le dijo: para predicar tu palabra, tu vecino es un chino, no le has hablado. Y le dijo: Lo vemos de esta manera, así muy clarito. Dios nos prepara, hermanos. Dios antes Sí. de mandarnos nos da una preparación. Si Amén. es que nos va a llevar a las naciones, nos prepara desde abajo. Sí. Pero si de todas maneras no fuéramos a las naciones, todo creyente tiene este mandato, hermanos. Amén. Y fíjese, hermano, cómo estos son verbos, el ir y hacer. Y lo vemos, si damos un repaso gramatical, nos vamos a dar cuenta que son verbos citados en modo imperativo y denotan una orden y un mandato. Es decir, no es opcional, no es que si yo quiero, si tú puedes, si tienes ganas, si te nació en tu corazón hacerlo, no hacerlo. No, hermanos, es un mandato de parte de Dios. Una vez que usted y yo conocemos a Jesús, que reconocemos su sacrificio, todo lo que nos ha estado compartiendo nuestro pastor Carlos, nos ha estado hablando de la sangre. No es sin sangre, era necesario la sangre de nuestro Jesús, del Cordero inmolado, para que muriera en una cruz y nosotros tener la remisión de pecados, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es un mandato. El ir y hacer discípulos es un mandato de parte de Dios. No es cuestión de opción. Y muy probablemente tú que estás escuchando, ya has tenido la incomodidad en tu corazón de compartir y muchas veces por miedo, por temor no lo haces. Pero yo te quiero decir en esta hora, deja fluir al Espíritu Santo. Amén. Porque no eres tú quien va a hablar, sino el Espíritu Amén. Santo que mora dentro de nosotros, ¿verdad? Vemos ahí en Hebreos 9:22, pastor. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es. Todo es purificado según la ley con sangre. Lo hemos estado viendo con nuestro pastor, hablando acerca de la sangre. Fue necesario que hubiera habido remisión de pecados a través de la sangre. Y ahora ya no fue el corderito que era en la antigüedad, ¿verdad? Aquellos que llevaban los corderos para
para darlos en sacrificio. Ahora tenemos el sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que tenemos el mandato de ir y hacer, pero también nos dice más adelante de qué manera vamos a ir. Dice, bautizándoles y enseñándoles. Y ya este verbo lo encontramos, hermano, de modo en gerundio. Esto denota 2 o más acciones a realizar. Es decir, yo, Diana, ya voy a ir a predicar, voy a compartir de las buenas nuevas del Evangelio, porque esto significa la palabra Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias a todos aquellos que no conocen de Dios, que no conocen del perdón de pecados, porque más adelante vamos a ver que la separación de Dios y el hombre es justamente esto, el pecado. Pero nos damos cuenta que aquí tenemos este gran mandato, ir a realizar una acción, y no nada más una, sino ya aquí te marca 2, o sea, bautizándolos y enseñándoles. Vemos ahí más adelante en el versículo 20, que fue lo que leímos, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que no hay mayor satisfacción, pastor, saber que Dios nos encomienda algo, pero no nos abandona. No nos dice, ustedes van y ustedes van a seguir y lo van a hacer como puedan o como ahí entiendan hacerlo, lo hacen. No, es maravilloso saber que Dios te comisiona a hacer algo, pero no te deja solo. Está presente en esa comisión que te deja hacer, que te manda a hacer. Y te prepara, ¿verdad? Y nos prepara más que nada. O sea, yo hoy en día lo puedo ver, es una gran bendición cómo Dios me ha preparado, pastor, para poder estar compartiéndole, ya no nada más tal vez a una congregación, sino a la gente de afuera que necesita una palabra. Y yo he entendido de parte de Dios que Dios te prepara. Para todo, Dios te va dando la preparación en los lugares que te va a poner, son en lugares que necesitas que lleven esa palabra. Y a la mejor en este momento tú estás cerrando tu boca teniendo miedo, timidez o pensando que no es para ti el compartir la palabra, pero si me estás escuchando, crea esta palabra en tu corazón y recíbela y llévatela y créele al Señor, porque más que nada Dios me dice a mí que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta que nosotros seamos arrebatados de este lugar, va a estar el Señor presente. Y en la comisión que nos está dando de ir y hacer discípulos, no nos está abandonando, nos está diciendo que Él va a estar presente. Amén. Amén. Evangelizar, hermanos, es predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermanos, necesitamos nosotros comunicar estas buenas nuevas? Bueno, porque no son palabras en el libro de Mateo 28, 18 al 20, no son palabras que únicamente fueron escritas sin razón, ¿no? Pero lo más maravilloso que fueron directas de nuestro Señor Jesucristo. Fueron palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien lo dijo y Él es el Señor. Amén. También, hermanos, hay que entender que hay una bendición tremenda siempre en la obediencia. Siempre que usted y yo somos obedientes al mandato de parte de Dios, hermanos, tenemos la gracia y la misericordia y el favor. Se los digo porque yo lo vivo. Si yo vivo en obediencia a Dios, tal vez Dios me manda a hacer algo y a lo mejor no lo quiero hacer, pero el Señor, aún repelando probablemente, cansada, renegando muchas veces, sí, es una gran verdad. A lo mejor te toca compartir y no vas con ganas de compartir, ya tuviste problemas con tu esposa, con tu esposo, y dices que voy a predicar, pero el Señor te lleva y tú eres obediente a Él, el Señor respalda, amén. Dios respalda su palabra y el Señor nunca se va a equivocar, hermanos. En el lugar que lo ponga es el lugar que el Señor ya había predestinado a que usted estuviera. Y entonces hay una bendición siempre si usted es obediente a esta palabra. Esta palabra, hermanos, de la gran comisión de ir y compartir las buenas nuevas, no es únicamente para
para los que usted considera que predican bien, que son evangelistas, es que ellos tienen un llamado especial. No, hermanos, todos tenemos un llamado a cumplir. Una vez que usted reconoce a Cristo en su corazón, que lo acepta, que empieza a caminar conforme a su voluntad, siendo un seguidor de Él, usted tiene ya la responsabilidad de ir a predicar las buenas nuevas. ¿Y cómo vamos a predicar estas buenas nuevas? Yo meditaba un poco en eso, pastor. No vamos a ir así como con el hermano y decirle, Dios te ama. No. Arrepiéntete, pecador. No, tampoco. No, hermanos, claro que no. Lo vamos a hacer de una manera que amorosa, ¿verdad? Que sea amorosa, ajá, y que se reflejen que son buenas nuevas, que son unas buenas noticias. El evangelio, hermanos, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en el pecado. Sí. No teníamos salvación, nuestro fin era un fin de muerte, dice la palabra de Dios, pero por su gracia, por su misericordia, es que nos alcanzó y ahora podemos hablar de esas buenas nuevas, amén. Hermanos, también, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque las personas son valiosas. Tanto como usted, cuando alguien llegó y le tocó su puerta y le habló del evangelio, Dios puso en el corazón de esa persona irle a predicar. ¿Por qué razón? Porque le era valioso. Así como nosotros hemos sido valiosos, hay muchísima gente fuera que también sigue siendo valiosa y que necesita conocer de Cristo. A lo mejor usted me dice, pero ya ahorita en la actualidad, ¿quién no conoce de Dios, verdad? Podemos decir, ¿quién no? Si en todas partes ya se oye. Pero pues la palabra de Dios es clara cuando nos dice que hasta que todo mundo conozca de Dios, de Jesucristo, va a venir el Señor. Amén. Entonces, aún vivimos tiempos que hay personas que hay que predicarles, que hay que ir a compartirles, hablarles de la palabra de Dios. Y es una obligación de nosotros, si el Señor nos lo manda, tenemos que hacerlo. Así es una obligación. Si todos nos decimos ser discípulos, seguidores de Cristo, es una obligación. Pero fíjese, hermano, qué hermoso ahí en Hechos 1:8. ¿Le da lectura, pastor? Dice ahí la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo precioso. Dios antes de todo capacitó a sus discípulos cuando les dice, me es necesario que yo me vaya a preparar moradas, pero no los abandonaré, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el que te iba a guardar, el que te iba a instruir, a guiar. Entonces, a enseñar, ajá, así es, a enseñar. Y entonces, ¿por quién recibiríamos este poder? Por el Espíritu Santo, por la promesa del Espíritu Santo. Esta es la clave para nosotros para evangelizar, para predicar las buenas nuevas, teniendo el Espíritu Santo. Una vez que usted recibe a Jesús en su corazón, viene el Espíritu Santo y lo toma el lugar que antes no tenía, porque usted lo permite. Se le abre el corazón a Dios, Dios empieza a obrar y ahora mora dentro de nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y esa es la promesa. En ese momento fue el día de Pentecostés, ¿verdad, pastor? La primera vez que llega la promesa de parte de Jesús, de parte de Dios al pueblo que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo. Y qué hermoso, hermanos, ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No vamos a hablar por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo nos va a enseñar qué hablar, nos va a instruir cómo comunicarnos. Si vamos en la calafia, muchas veces en el transporte, y hay muchas veces inquietudes. A mí me ha pasado tener esa inquietud de hablarles de la palabra a tal vez a alguien que estás viendo llorando. El Espíritu Santo es el que te está motivando a hacerlo. Sí, te guía. Es el que nos guía. Ajá. ¿Sí? Pero ¿qué le voy a decir? Él te pondrá la palabra. Él pone las palabras. Así es. Vemos también en Mateo 10:20, pastor. Sí, lo que acabamos de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros. Ahí está la palabra. Ahí está clarito. En Mateo 10:20, no eres tú quien habla, no soy yo quien habla, es Jesús. Amén. Si usted le da la libertad que Dios hable, Él lo va a hacer. Pero Dios muchas veces inquieta nuestro corazón y está hasta, no sé si lo ha vivido, pastor, así inquietando nuestro corazón que casi se nos sale del pecho por hablarle a alguien que vemos en necesidad o que vemos una situación y queremos hablarle, pero decimos, ay, ¿serás tú, Dios, o no serás tú? Y en veces hasta dudamos, sí, pastor. Sí, pero luego te salen textos que ni sabía qué, porque tenemos que leer y escudriñar la palabra, Claro, y salen los textos, ¿verdad? Así es. El Señor te está Sí, así es. comprobando, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo a ministrar una palabra que no la he recibido yo? Ajá. ¿Verdad? Antes de todo, antes de yo poder impartir una palabra, es algo que yo ya me llené, ¿verdad? Porque Sí. nosotros somos ministros y para nosotros ministrar algo es depositar algo en alguien. Sí. Entonces, si yo voy a ministrar la palabra, tengo que conocer la palabra y estar llena de la palabra, ¿verdad? Amén, sí. Porque de la abundancia del corazón habla la Se boca, expresa la boca. ¿verdad? Todo lo que tú atesores y en veces no tengas ganas ahora sí que de leer, hazte tu espacio, tu tiempo, no es tiempo perdido. A lo mejor en el momento que tú abres tus escrituras no las entiendes, pero con el paso del tiempo el Espíritu Santo te trae a memoria, pastor, Sí. no sé si lo ha vivido, Sí. te trae a memoria lo que has de hablar y te das cuenta que no eres tú, sino es el Espíritu Sí, Santo. sí. Sí, así pasa, enseñando y predicando y hablando, es el Espíritu de Dios que nos ayuda sí, Así a es. hablar. Y también, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios ya está obrando de antemano desde antes que nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas. Fíjese lo que nos dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, dice ahí. Cuando Jesús le da esta palabra, les hablaba a los discípulos, no solamente oro por ustedes, de antemano ya estoy orando por los que han de creer en mí, por ellos. O sea que Jesús ya oraba Sí. por los que ya iban a creer, pastor. Sí. Yo me Sí, sorprendía ya. muchísimo en esta palabra y decía, wow, ciertamente así es. Porque el Señor me ha permitido ahorita, tengo un grupo de damas que conocí y por la gloria de Dios, Dios ya fue preparando sus corazones, sus vidas, que yo lo puedo ver reflejado, pastor. En varias ocasiones he podido estar en sus casas, son 4 mujeres, en 3 de ellas ya me han abierto la puerta de su hogar y he podido orar por los alimentos. Es una satisfacción que un hogar te abra su casa y te permita llevar las buenas nuevas y esa aceptación. Y yo lo veo así de parte de Dios. Dios ya está preparando sus corazones Sí. de ellos de antemano. Porque van a creer, como aquí dice, Sí. sino también por los que han de creer por mí. O sea, Como la familia, tu familia, mi familia, tenemos que estar orando para que vengan a los pies del Señor Jesucristo, Así es. ¿verdad? Dice la Escritura también, cree en el Señor Jesucristo, estarás salvo tú y toda tu casa, pero nos corresponde a nosotros estar orando por ellos. así es. Estar orando y no cesando de orar. Amén. ¿Ok? El Señor da a su tiempo Sí. el crecimiento. Nosotros Sí. solamente somos regadores que vamos Ajá. regando la semilla y el Señor Sí. se encarga absolutamente de darle Sí. crecimiento. No se desespere porque el Señor tiene todo bajo control. Sí. Amén. ¿Qué nos dice ahí Mateo 10 del 5 al 6? Dice, Jesús da la misión de comenzar a predicar. No debían de ir en el camino de gentiles ni samaritanos, sino directo a la casa de Israel. Esta palabra era directamente para los judíos, ¿verdad? Hace ratito Sí. comentábamos, por su gracia, por su misericordia fuimos alcanzados nosotros, Sí. debido al rechazo de los judíos, porque la salvación era para ellos, pero debido a que ellos rechazaron la salvación, el Señor en su Sí, misericordia gloria. nos alcanzó, Sí, como ¿verdad? dijo Pablo, me voy con ellos, qué bueno. Sí. Y aquí estamos predicando Y la aquí palabra. estamos. En Romanos 11:11. Dice, la salvación de los gentiles, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. A celos. El mismo versículo que Sí, lo que comentamos, estábamos pastor. leyendo, ¿verdad?
Cuando manda Jesús a sus discípulos, les enseña que no todos le recibirían. Si no fuese así, hicieran lo siguiente. Vemos ahí en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Así es. Va a haber ocasiones, hermanos, que vamos a compartir de la palabra, ¿verdad? Pero no vamos a ser bien recibidos. No sé si usted ya lo ha vivido, se va a enterar, se va a dar cuenta de lo que les estoy hablando, pero tenemos que tomar esta palabra para nuestra vida, ¿verdad? Sí. Tenemos que entenderla y saber que no están rechazando a nosotros, sino están rechazando a quien nos envió. Y nosotros aquí, como Jesucristo mismo les decía a sus discípulos, si llegan a esos lugares donde no los reciben, salir de esa casa, salir de esa ciudad y sacúdete el polvo de tus pies. Sí. Te vas de ese lugar y no desmayes, no te desanimes, que si tu familia no te está escuchando, que si tu hermano se burla de ti, tu hermana mayor, que si tu mamá, que si tu papá, y no quieren saber nada del evangelio, de las buenas nuevas que han llegado a tu vida, no te desesperes, no te entristezcas, porque no te están rechazando a ti, están rechazando al que le envió. Pero confía en esa palabra que nuestro pastor nos compartió, serás salvo tú y tu casa. Lo tenemos que creer, es una palabra viva y una promesa para nuestras vidas. Amén. Amén. Debemos también tener en cuenta lo que nos dice Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, A mí me recibe. dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es, justamente lo que les digo, hermanos. Sí. Si a usted lo reciben cuando usted va y comparte esas buenas nuevas con el necesitado, están recibiendo a Jesús. Amén. Si no lo reciben, al que están rechazando no es a usted. Amén. Amén. Sino al que lo envió. Nosotros estamos siendo enviados por nuestro Señor Jesucristo y esta gran comisión es dada directamente del Padre hacia nosotros. Muchas veces nos preguntamos qué le voy a enseñar o qué les voy a predicar, ¿no? Sencillo, hermano, testifica de tu vida. Amén. Yo cuando recién me convertí de Cristo no sabía absolutamente nada de la palabra. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no, pastor? Sí. No conocemos de la palabra de Dios, pero ¿qué voy a predicar si no sé nada, no, de la palabra? Bueno, testifica con tu vida. Es un punto clave, hermanos. No conozco probablemente la palabra porque apenas acabo de conocer de Dios, pero testifica lo que Dios está haciendo en tu vida. Y créeme, hermanos, es un gran privilegio poder ver que otra vida se llena con tu testimonio. Y dice, wow, o sea, ¿a poco Dios puede hacer eso tan grande? Pues yo también quiero conocer a ese Dios. Sí. Yo también quiero conocer a ese Dios, porque si Dios hizo eso contigo, pues puede hacer esto conmigo, ¿no? Claro. Y a través de que uno testifica el testimonio que llevas, la vida que llevaste y cómo Dios te transformó, puede ser de impacto, no te imaginas, hermano, Sí. para el que está a tu lado. Cuando no sepas, claro está que los exhorto, los animo a que lean sus escrituras y que se llenen de la palabra para que podamos tener más conocimiento de ella y saber las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si tú vas conociendo de Dios y tienes muy poco y no conoces a profundidad, testifica lo que Dios ha hecho en tu vida y verás, te sentirás de verdad que puede ser de bendición para otras personas. Entonces, también podemos darnos cuenta, hermanos, que es sencillo poderle evangelizar, hermanos, pero yo creo porque muchas veces no nos hacemos ese tiempo y ese espacio. Fíjese, hermano, estaba meditando que lo podemos hacer hasta en 5 minutos. Si nosotros le pidiéramos a las personas, préstame 5 minutos, rapidito, yo creo que todo mundo nos daría 5 minutitos, ¿no, pastor? Ajá. Porque no es mucho tiempo. Puedes ir en la Calafi y decirle, me prestas 5 minutitos de tu tiempo, quiero compartirte algo. Fíjese, ¿qué nos dice Romanos 3:10? Ajá. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Podemos empezar por este texto. Y los 5 minutitos que vamos a compartirles, podemos repartirlo en Romanos 3:10. Lo primerito, enseñarle, hermano, que no hay justo alguno. No hay absolutamente nadie, pastor.
Ni el Ni pastor, uno, ni nadie. su servidora, ni el líder del líder. No hay absolutamente justo alguno. La Biblia solamente registra a una persona justa cuando estuvo aquí en la tierra y es Jesucristo, que nuestro no hubo pecado Señor ni engaño en su Jesucristo. boca. Jamás hubo Nada. pecado y engaño. Fue la única persona que se puede instituir justo. Pero de ahí en fuera todos somos pecadores, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos empezar por esta palabra. Como escrito está, hermano, al que usted tiene ya a su derecha o a su izquierda, evangelizarle de esta manera. No hay justo alguno, todos somos pecadores. Pero, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Dice ahí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Enseñarles como punto número 2, el pecado nos separa de Dios. Todos somos pecadores. El pecado nos distancia de Dios. Por eso es que necesitamos reconocer a Jesús, porque ha sido el único mediador. Dice la palabra de Dios que es el mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? Es el único, nuestro abogado. Entonces, podemos como punto número 3, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Entonces, en esos 5 minutitos, usted, hermano, aproveche, enséñele, no hay justo alguno, pero todos, enséñele que todos tenemos necesidad de tener a Dios en nuestro corazón y enseñarle la consecuencia, porque si no, a un lugar vamos a ir, ¿verdad, pastor? Sí. Hay un lugar después de la muerte, esa es muy clara, hay un infierno y hay una vida eterna. Entonces, en estos 3 puntitos, y ya casi nos vamos, claritos 5 minutitos para podernos evangelizar. Así que vamos a irnos 5 minutitos y ahorita regresamos, no se desconecte. Si usted quiere llamar a los teléfonos a cabinas, el 379-2894, y hay otro teléfono, otro número en la cabina, 381-6106. 379-2894 y 381-6106. Gracias, en un momentito regresamos. Dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. STIR Tijuana informa. ¿Eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS? El Seguro Social cuenta con el servicio de guardería para tus hijos desde 43 días de nacidos hasta 4 años de edad. Te ofrecemos un servicio seguro y de calidad, con instrucción educativa, reconocida por la SEP y lo más importante, tu niño recibirá alimentación sana, variada y suficiente. Visita la página www.ims.gov.mx o bien llama al 686-564-7720. El servicio es totalmente gratuito. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. El STIR y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores firmaron un convenio de colaboración para dar a conocer los beneficios de obtener un crédito Infonacot, oportunidades con mejores tasas de interés en beneficio de nuestras familias. Si eres trabajador mayor de 18 años y tienes un año en tu actual empleo, acude a la oficina de atención más cercana en tu comunidad. Puedes adquirir muebles, pagar viajes o acceder a dinero en efectivo. STIR e Infonacot. La mejor programación musical. Conexión FM. Fuerza Mexicana. El Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive te invita a escuchar su programación cristiana en Conexión FM. Conexión FM. Hay una opción aquí, cayendo sobre
con el tema La Gran Comisión. Y estábamos recalcando los 5 minutitos que les digo que todos podemos transmitir el mensaje en 5 minutos que le pidiéramos a la gente, ¿verdad, pastor? Le comentaba. Sí. Entonces, vemos ahí en Mateo 28, 20, que nos dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosas han sido ordenadas por Dios? Como discípulos, seguidores de Cristo, el ejemplo a seguir es de Jesús mismo, ¿verdad? No va a haber nada en la palabra de Dios, en la Escritura, que Dios nos mande a hacer que Él no haya hecho, ¿verdad? Si nos mandó a ser discípulos fue porque Él vino como discípulo, fue instruido y después fue maestro, y así mismo nos deja este legado y este caminar que nosotros como sus discípulos tenemos que ir y hacer discípulos. Amén. Pero nos dice ahí en 2 de Corintios 5 del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí está el punto clave, ¿verdad? Algo que nos enseñó el Señor y nos instruye en la palabra de Dios es que tenemos el encargo nosotros de llevar la palabra de reconciliación. ¿Qué es la reconciliación, hermano? Vemos el ejemplo de Jesús. No hubo otra manera que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre, sino fue por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha encargado a nosotros, a sus discípulos, a sus seguidores, que esta palabra la llevemos para que otros también sean reconciliados con el Padre. Vemos ahí en Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Dos cosas diferentes, ¿no? Enseñar y predicar. Predicar es proclamar, ¿verdad? Sí. Vemos el ejemplo de Jesús mismo. Él justamente hacía esto, hermanos. Justamente Él predicaba y compartía de las buenas nuevas que iban a venir, ¿verdad? Sobre su vida a través de que Él iba a morir por nosotros. Y si vemos ahí un poco el contexto, vemos que venía Jesús enseñando algo que dice en Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Miremos, Jesucristo mismo, antes de decir que se iba a ir a predicar, estaba enseñando. Y justamente esta era la enseñanza. El que ama más al padre o a la madre, no es digno de Jesús. No es digno de Dios. No somos dignos si ponemos en primer lugar a nuestra familia. Sí. Si ponemos en primer lugar a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces decimos, o a la familia, que decimos, no vamos a la iglesia porque llegaron la familia, la visita justamente el domingo de día de servicio, y pues ya entre semana no vamos por el trabajo, por el cansancio, y llega el domingo y decimos, no, pues tampoco ya no voy porque llegó la familia, ¿cómo la voy a dejar? Entonces, hermano, la palabra es bien clara. Aquellos que ponemos todo antes que a Dios, Ajá. no somos dignos de Él. No está diciendo que no amemos a nuestro padre, a nuestra madre, claro está. Pero que lo pongamos, ¿verdad?, a ellos primero que Dios, pues sí, eso sí no. Así es. Siempre todo lo que pongamos antes que a Dios, nos está diciendo, no van a ser dignos de sí, Jesús. Porque en uno de los mandamientos dice amar. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Dice, amarás al Señor, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Con todo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí.
El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa mía la hallará. Hermanos, estaba viendo un documental donde en muchos lugares están muriendo mártires, ahora sí que gente misionera que Dios ha comisionado para compartir de la palabra, de las buenas nuevas, en lugares donde no se puede predicar la palabra, y estaban justamente en esta semana sentenciados como 200 y algo, no recuerdo bien la cantidad, justamente para sentenciarlos a muerte. Vemos que a través del mundo, a lo mejor nosotros no vemos mucho noticias cristianas y no nos damos, tal vez percibimos, dar cuenta de esta situación que se está moviendo a través de todo el mundo, pastor, la importancia de orar, de estar orando, sí, por esa gente, porque a los misioneros, a unos misioneros tuvieron que, como les comentamos desde el principio, tuvieron que haber llevado una preparación, ¿verdad? Sí. Porque hasta para morir como mártir, hermanos, tuvimos que haber tenido una preparación. Sí, claro. ¿Verdad? Y la guianza, claro, ¿verdad? Del Espíritu. Porque si no, hermanos, si no fuéramos preparados y enviados por Dios, yo creo que en ese momento, pastor, que nos sentencian, ¿crees en Jesús o no? Tú dices, no, pues no creo. Y lo podemos llegar hasta el punto de negarlo, ¿verdad? Si no hemos sido comisionados para llevar esas buenas nuevas, ahora sí que, como dice la Escritura, a todas las naciones, y estamos en lugares donde ya se nos llega el agua hasta aquí, vamos a demostrar verdaderamente si fuimos comisionados por Dios, o a lo mejor fueron nuestras mismas emociones, ¿no? Porque puede pasar, pastor, que por emoción te conviertes y todo, y tú quieres ir a predicar y a dar las buenas nuevas en lugares que probablemente no puedes hablar de Dios, ¿no? Pero si tú has sido llamado directamente por Dios, que Dios te haya comisionado el ir a las naciones, toma el reto, porque no vas solo, vas acompañado y el Señor te va a guiar, porque hasta para morir como mártir tienes que estar preparado. Amén. Amén. Ahí que nos dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otro versículo más que nos da ilustración que el Señor seguía enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. ¿Qué vemos ahí en Mateo 9:37 al 38? Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Así es. Entonces dice a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha. Hay muchísima necesidad, hermanos. Y a lo mejor ustedes muchas veces dicen, ¿qué le voy a predicar si ya mi familiar ya conoce o así? Créame, hermano, que Dios no se cansa con nosotros. Aún nosotros conociendo, Dios sigue insistiéndonos ahí para acercarse a nosotros, para que le abramos el corazón y no desmayemos. Si sentimos el ir, aunque ya conoce a aquel que anda perdido, no digamos, no, ¿para qué le voy a predicar si ya conoce? No, hermanos, sea sensible al Espíritu y vaya. Probablemente en ese momento ya el Señor ya había preparado su corazón para que usted fuera y le compartiera justamente en ese momento. Sí. Pero muchas veces nuestra mente, que es muy finita, decimos, no, ¿para qué? Si ya conoce, ya no tiene necesidad, ya está todo perdido, y hasta decimos que ya está perdido. Que no hace caso, ¿verdad? Sí, que no hace caso, que no, y lo tomamos como que no. Pero en verdad, hermanos, a lo mejor probablemente en ese momento Dios ya preparó su corazón. Usted nada más dispóngase a ir y a compartirle, ¿verdad? Como es clara la palabra, hay muchísima necesidad, pero hay muy pocos obreros, ¿verdad, pastor? Muy pocos. Muy pocos obreros que queremos estar en la brecha y caminar conforme a la voluntad de Dios y predicar estas buenas nuevas. Como le decía, hay un lugar después de la muerte. Hay un lugar a donde vamos a ir, a un cielo o a un infierno. Y entonces, si conocemos, hermano, la palabra de Dios, yo creo que todos, ni al peor enemigo le desearíamos que se muera sin Cristo, que se perdiera. Porque es un lugar de eterno sufrimiento, jamás van a salir de ese lugar. Por eso nosotros, hermanos, yo le quiero transmitir este mensaje de parte de Dios, que en verdad, hermanos,
llevemos esta gran comisión. Compartamos la palabra de Dios, hermanos, sin vergüenza, sin temor. Amén. Que cuando Dios ponga ese sentir en nosotros de predicar, lo hagamos con esa libertad. Si tienes miedo, confíale ese temor a Dios y créeme, Dios te va a dar valentía donde no la tienes. Te va a dar esa libertad para poder compartirle al que está necesitando. Fíjese, hermano, que de la mano en este mandato que lo estábamos viendo como al principio, es también llevarlos al bautizo. Es decir, no solamente yo conozco a alguien, le transmito el mensaje de salvación, tiene que haber un seguimiento, amén. Tenemos que llevarlos a que tengan esa convicción de fe que los va a llevar al bautizo, porque en realidad el bautismo es un paso de obediencia, ¿verdad? Donde ya reconocemos a Jesús y queremos ser nuevas criaturas, como lo leímos en 2 de Corintios, donde todas las cosas viejas ya han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y como demostración nos sumergen en agua y salimos como nueva criatura, con un nuevo pensamiento, renovados. Y les quiero compartir un poquito acerca de este punto. Pastor, cuando yo me convertí, a los 3 meses mi deseo fue muy grande en querer ser parte del cuerpo de Cristo. Entendí lo que Dios había hecho en mi vida y entró muchísima convicción a mi vida. Y entonces dije, yo sí quiero caminar conforme a la voluntad de Dios y ser justamente esto, una nueva criatura. Dejar de hacer las cosas que yo hacía y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdo que cuando yo ya iba a bautizarme a los 3 meses aproximadamente, yo iba con una idea de que algo sobrenatural iba a pasar y en realidad yo no lo miraba, no lo percibía, pero espiritualmente estaba sucediendo. Pero yo en mi mente, ahora sí, en mi carne, no lo percibía, pero mi espíritu sí. Fíjese, pastor, que yo recuerdo que yo fui a los bautizos, salimos y todo. Y todos pues felicitándome y diciéndome qué bueno que hice este paso de obediencia y bien contentos, y yo los miraba más contentos a ellos que a mí mismo, que sí, porque yo creía que cuando me iban a echar al agua y iba a salir del agua, iba a salir así como pensando, o no sé, teniendo otra mentalidad. Y entonces yo dije, ¿a poco esto es el bautizo? En ese momento, en mi mente carnal, yo como que lo subestimé lo que estaba sucediendo, pero algo tan precioso de parte de Dios que cuando yo recuerdo que hablé todo esto, en ese momento salió muchas cosas de mi corazón diciendo, yo no sabía que iba a hacer esto, yo creí que iba a hacer otra cosa, bla, bla, bla. Yo empecé a decir muchas cosas, ¿no? Que en ese momento sentí, que en ese momento percibí. Entonces, cuando yo llego a mi casa, me cuesto como a las 3 de la tarde aproximadamente, y recuerdo que fue una noche que dormí 12 horas seguidas, pastor. De 3 de la tarde a 3 de la mañana. O sea, 12 horas dormidas. Y en el transcurso de mi sueño, algo precioso. El Señor me recordó todo lo que hice durante el día. Todo lo que salió de mis palabras al decir, no, es que Dios no estaba ahí, no fue lo que yo esperaba. Todo eso vino a mi memoria en ese momento. Todo en mi sueño, todo eso. Y algo tan precioso. Yo no podía voltear a mi izquierda, pastor, porque yo sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Y por vergüenza de todo lo que yo había dicho, no quería voltearlo a ver, porque no lo miraba físicamente, no miraba a Jesús. Pero el Señor me mostró que estaba ahí. Y a donde yo me dirigía en mi sueño, el Señor se dirigía. Y me llega hasta un punto donde ya no hay camino. Y yo decía, no quería ni voltearlo a ver así a mi Señor, no lo quería ni voltear por la vergüenza que sentía así, pastor. Sí. Por la vergüenza de las palabras que salieron de mí, creyendo que nada pasaba. Y que él sabía lo que tú habías pensado. Él sabía absolutamente todo lo que yo había pensado. Él ya sabía todo eso. Así es, y por la misma vergüenza, no sé si usted en algún momento se ha sentido en esta situación, pero yo la viví cuando di este paso de obediencia, a ser una nueva criatura, pensando que en lo literal, en la carne, no estaba pasando nada, pero en el mundo espiritual estaba pasando algo poderoso. Mi nombre, hermanos, estaba siendo escrito en el libro de la vida, estaba siendo transformada, estaba siendo cambiada, y el Señor me acompañaba donde yo me dirigía, y llegó hasta el punto donde ya no había otro camino,
Y yo decía, perdóname, Señor, si has estado presente en todo. Y ahí así como que el Señor me zarandeó y dije, wow, no me cansaba de sorprender, no me canso de sorprenderme porque hasta hoy en día puedo percibir a mi Dios. Ajá, y es que es una gran realidad, que ¿verdad? cuán equivocada está uno y Sí. se da uno cuenta. Sí. Y es una gran realidad. Una Aunque experiencia muy bonita. no los veamos, aunque no veamos Ajá. al Señor, siempre está presente. Amén. Siempre, en todo momento. Amén. Entonces, vemos ahí también más adelante que para dar este paso de obediencia, también fue comisionado a los discípulos en la predicación. Vemos como Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. Fue el comisionado principal, ¿verdad? De abrir el camino, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Mateo 3, del 1 al 3, pastor? En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así es. La palabra clave que él predicaba era arrepentidos. ¿Verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación, hermanos, también es para hoy en día, ¿verdad, pastor? Sí. Enseñar que ocupamos un arrepentimiento. Porque las buenas nuevas se acercan desde el momento que uno empieza a hablar, ¿verdad? Sí. Desde que el Señor te pone en tu corazón de hablar de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo, de lo que Él hizo en tu vida, desde ese momento tú ya estás compartiendo las buenas nuevas con los demás. Desde ese momento, y tu predicación, como les decía, los tenemos que conducir no solamente a que se arrepientan, ¿verdad? Sino que en este paso de obediencia tiene que existir esto que es el arrepentimiento. El primer mensaje también de Jesús fue arrepentidos. Sí, justamente ahí lo vemos, ¿no? En Mateo 4:17, pastor. Sí, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la predicación de nuestro Señor Jesús. También Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya no solamente vemos a un Juan el Bautista, ¿verdad? Ya no vemos a nuestro Señor Jesús. Ya una vez nuestro Señor Jesús, habiendo muerto y resucitado, ¿verdad? Deja a Pedro comisionado para que predicara, ¿verdad? Su primera predicación fue arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Aquí vemos, está claro, la palabra clave, arrepentidos. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Porque a lo mejor estamos hablando mucho de que debemos de arrepentirnos para llegar al punto del bautizo. Entonces, mire lo que dice un autor, un escritor. Dice, en el ámbito espiritual, autores como Watchman y Need afirman que el significado original de la palabra griega traducida como arrepentimiento es metanoia. Significa un cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Un cambio de mente que ofrezca frutos de cambio de un verdadero arrepentimiento en las obras anteriores. Está clarísimo, hermano. El arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio de mente. Ya soy transformado, ya no pienso como antes pensaba, ya no vivo como antes vivía. A través de mi arrepentimiento me arrepiento de lo que yo estaba haciendo anteriormente, del pecado que estaba practicando, y hoy renuevo mi mente, ¿verdad? Ahora renovamos nuestra mente y ya no quiero seguir viviendo en el error ni vivir en el pecado. Como miramos que Juan el Bautista también, hermanos, no bautizaba, pastor, para el arrepentimiento haciendo el acto, sino
para que se arrepintieran antes de llegar al acto. Y vemos cómo nos habla ahí en Mateo 3:11. Mateo 3:11. ¿Dónde están? 3:6-8. Ajá, 6:8. Y eran bautizados por él en el Jordán, ¿Así? confesando sus pecados. Ajá. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire, nada más, aquí nos enseña la palabra de Dios que había una situación que estaba pasando con los fariseos y saduceos, Ajá. ¿verdad? Ellos vemos a través de la escritura que, como nos mencionó nuestro pastor, eran sepulcros blanqueados, nada más limpiaban lo de afuera, pero por dentro había puros huesos muertos, huesos podredumbre, ¿verdad? Ellos vivían una apariencia en la cual no vivían. Entonces, para aparentar estos hombres, los fariseos y saduceos venían a quererse bautizar con Juan el Bautista, pero no arrepintiéndose de los actos que hacían. Por eso les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cambien sus mentes antes de que vengan al bautizo, antes de que sean sumergidos. De nada va a valer, ¿verdad, pastor? De nada. De nada va a valer si tú nada más lo estás haciendo porque el pastor te está dando órdenes de que te vayas a los bautizos, porque te están indicando que es necesario que lo hagas. Si en ti, dentro de ti, no hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de mente, donde ya dices, ya no quiero seguir viviendo en la misma condición que estoy viviendo. Por eso, como muestra de quiero bautizarme, ¿verdad? Y qué bonito cuando por decisión propia uno anhela Ajá. dar este paso de obediencia, ¿verdad? Que es muy hermoso. Entonces vemos que en Mateo 3:11, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. aquí vemos la verdad, la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Él únicamente estaba para el arrepentimiento, estaba bautizando para que se arrepintieran y como muestra de obediencia dar este paso. Pero iba a venir alguien más poderoso, ¿verdad? Que no iba a ser digno, decía él. Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad, pastor? Íbamos a ser dignos de este gran paso, ¿verdad? De abrir, de desatar, dice las correas de sus pies. Entonces vemos ahí en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por gracia. Por gracia, ¿verdad? favor Por inmerecido. medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Esto es lo que vamos a enseñar, hermanos, al mundo, lo que vamos a enseñar, que no es por nosotros, no es más que nada que por su gracia. La gracia es el favor inmerecido, Sí. ¿verdad? No merecíamos No lo el perdón, merecemos. pero lo obtuvimos por su gracia. Por su gracia. Así es. Entonces, ya para terminar, hermanos, retomando Mateo capítulo 28, versículo 19, tenemos esta gran comisión de parte de Dios. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero para llegar a todas las naciones es clave la preparación. Dios, hermanos, nos está preparando. Si tienes un día de convertido, 2 días, tienes años, 5, 6, 10 años, Dios te está preparando y te está haciendo el llamado desde hace mucho antes. Si antes tú no habías escuchado esta gran comisión, a partir de hoy tú tienes una gran comisión, que es ir y predicar de las buenas nuevas, de todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Así que, ¿tiene algo más que compartirnos? Pues sí, como dices, es obligación. Claro que todos tenemos, ¿cómo podría decir? Tiempo. Dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Sí. ¿Verdad? Todos tenemos dificultades y todos tenemos cosas que hacer, pero llegamos en este momento, a apartar este momento, estas horas, ¿para qué? Para predicar del Evangelio aquí en este lugar. Sí. Es nuestro deber, es nuestra obligación hablarles de la palabra de Dios. Así como fuimos salvos, también tenemos que compartir, ¿verdad? Que de gracia de que hemos recibido, Darlo también de gracia también. para todas aquellas personas que no han tenido el privilegio de ser salvos, pues en este momento pues tienen la oportunidad para ser salvos.
porque Así es. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y todos seamos salvos. Así. Agradezco a Dios primeramente, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda. De antemano le doy las gracias por el tiempo que estuvo escuchando la palabra de Dios, por nuestra hermana Marisol que está en cabina. No se le olvide los teléfonos 379-2894, 381-6108, y el Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive también le da las gracias, y de antemano a nuestra hermana Diana, ¿verdad?, González, que me hizo favor de acompañarme, porque para mí se me hacían mucho las 2 horas, pero se van rápido. Sí, se van muy rápido. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes también que están al tanto. Que Dios me los siga bendiciendo, y así estamos despedidos de este lugar.